Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea, jueves 30 de agosto de 2012. Saludos a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio o nos ve también en Canal 25 a las 9 de la noche. El bloque de partidos FMLN, GANA, PES y CN parecen dispuestos a abrir otro capítulo de desobediencia a las salas o a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y esta vez alrededor de la elección que ordenó esa sala de que se repita la elección del fiscal general de la República. Esta semana la Fundación Salvadoreña para el Estudio Económico, FUSADES, ha presentado un informe sobre el tema legal en el país y la institucionalidad en términos generales. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Javier Castro. Él es el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, es un gusto que nos acompañe. Gracias, William, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, perfecto. Han presentado entonces el informe, es semestral, ¿no? Sí, este es el informe semestral de coyuntura legal e institucional del primer semestre de 2012. A ver, en términos gruesos o generales, digamos, Javier, ¿cuáles son los puntos o las revelaciones que ustedes retoman o le ponen más énfasis a este informe en 6 meses? En este informe de coyuntura legal en el cual hemos monitoreado el acontecer jurídico e institucional del país en estos primeros meses, claramente que la actividad del país estuvo marcada por la elección anticipada en constitucional de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Y además también estuvo marcada por la crisis institucional que se generó a raíz del incumplimiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional, lo que provocó y además agravó la crisis el haber acudido a una instancia como la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene competencias en materia constitucional, sino que es un tribunal creado para ventilar aspectos de la integración centroamericana. También sumó a esta crisis, William, los reiterados intentos por pretender desarticular a la Sala de lo Constitucional, hechos que se venían dando desde el año pasado, cuando se emitió el decreto 743, para que los fallos fueran unánimes en la Sala de lo Constitucional. Entonces hemos visto que esta situación que marcó el periodo ha tenido consecuencias en debilitar el Estado de Derecho en el país. Ha sido un precedente negativo el haber acudido a una instancia para que trate aspectos vinculados con la justicia constitucional cuando El Salvador no le ha cedido soberanía a esta instancia. Y hemos visto también en este periodo cómo la crisis institucional ha tenido efectos en distintos aspectos de la vida nacional. Esto ha tenido efectos en el clima de inversión, ha tenido efectos en el clima de negocios, esto genera incertidumbre. Hemos visto recientemente las encuestas del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, a donde demuestran claramente cómo esto impacta en el clima de inversión. Se constituye en un obstáculo de la inversión. Por primera vez se está viendo, hemos visto cómo hemos pasado de que anteriormente el principal problema para invertir era la inseguridad. Ahora hay una disminución de la inseguridad en cuanto a lo que piensan los empresarios, y ahora la principal preocupación es la incertidumbre jurídica y política. ¿Que ha pasado en un segundo plano? Digo, porque a nivel de encuestas, en términos generales, encuestas de opinión pública en el país, el tema de seguridad siempre ha sido relevante y siempre se ha estado jugando el primer lugar entre la parte económica y la parte de seguridad. Siempre aparecen los dos como los principales problemas, pero sí se ve que ha disminuido en cuanto a preocupación la inseguridad ciudadana. Y la principal preocupación en estos momentos, con un claro ascenso en los últimos meses, tiene que ver precisamente con la incertidumbre jurídica y política que se genera ante la desobediencia de cumplir fallos de la Sala de lo Constitucional y ante querer desarticular también al máximo Tribunal de Justicia. Eso parte es lo que tiene que ver con la percepción que tienen los empresarios, sí, el sector comercio, empresarios en general en este país. O sea, es una arista para que veamos las consecuencias que esto genera en el país. Estas crisis institucionales que detienen la agenda del país, que debería estar enfocada en resolver otros problemas más graves que tenemos los salvadoreños. Uno de ellos es la inseguridad, otros son los temas de pobreza, el otro es el tema fiscal. O sea, hay cuántos temas que deberíamos de estar enfocados están resolviendo y no desgastar las fuerzas del país en temas como estas crisis institucionales. Javier, ¿es posible establecer en el informe cómo es que se llega hasta esta situación de crisis de institucionalidad? Es decir, si el país se puede dar cuenta en qué momento es que se entró a esa ruta, porque esto no es reciente, pues de hecho ustedes se remiten un poco a lo que pasó con el decreto 743, pero viene desde antes. O sea, el debilitamiento institucional no es una cosa que ocurre de un día para otro, ni de cuestión de horas. O sea, es casi siempre progresivo. Es progresivo, se ha venido dando. Acordémonos, William, que a raíz de los fallos de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional disposiciones del Código Electoral relativas precisamente al
al voto por persona y a las candidaturas independientes, esto desataron una serie de reacciones en los partidos políticos, al grado tal que hasta se aprobó una reforma constitucional para prohibir el voto por persona y las candidaturas independientes, que está pendiente de ratificación y esperamos que no se ratifique. Pero desde ahí mirábamos que se dieron una serie de intentos por querer desarticular a la Sala de lo Constitucional y esto se ha venido agravando. Vemos también de que en el momento que se presentaba y que también marca este semestre, que era la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también se podrá ver, se ve en el informe, se narra muy bien cómo se venían apresurando los tiempos de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en las distintas etapas, al grado tal para que permitiera, todo era conducente a que la legislatura saliente que ya había electo volviera a elegir, ¿verdad? Aprovechando la correlación partidaria que existía en esos momentos. Entonces, y al ser eso precisamente lo que declara inconstitucional la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, esto genera las desobediencias por acatar los fallos y nos tuvieron al país prácticamente 3 meses hasta que finalmente de alguna forma se resolvió esta crisis. Pero hay otros temas pendientes, como es la elección del fiscal general de la República, claro, que tiene lo mismo. Pero hay un punto en particular que quisiéramos nosotros destacar, William, y lo mencionamos en el informe, y es el rol protagónico, valiente y cívico que desempeñó la sociedad civil de nuevo. Vimos cómo en el 743 provocó inclusive que se derogara ese decreto. Y ahora hemos visto cómo, de una forma sin precedentes en el país, una sociedad activa, civil, de distintas ideologías y de distintas procedencias, todos pidiendo el respeto a la institucionalidad y la defensa de la Constitución. Creo que esa ha sido una de las lecciones que podemos extraer de esta crisis, que hay más conciencia de los ciudadanos del respeto a la Constitución, y eso hay que capitalizarlo, William. Lo retomamos esto después de la pausa, debemos hacer nuestra primera pausa comercial con nuestros anunciantes. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Javier Castro del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, ¿qué tan relevante es la participación de la sociedad civil en todo esto? Retomando un poco el tema que dejábamos planteado en el segmento anterior. Es decir, ¿es realmente, se está viendo articulación más de la sociedad civil o siempre esto se deriva del involucramiento de otros actores sociales en el país? Definitivamente que el rol que ha desempeñado la sociedad civil ha sido determinante. Hemos visto juristas de los más prestigiados de El Salvador defendiendo la institucionalidad de distintas generaciones, gente de distinta procedencia política. Hemos visto a las universidades, hemos visto a las iglesias, medios de comunicación, ONGs, jóvenes, redes, como los Aliados por la Democracia, que son 130 entidades. Entonces, yo creo que cada vez hay más conciencia de parte de los ciudadanos de ese rol que deben desempeñar como contralor social de los actos públicos. Eso es fundamental y eso es una ganancia, porque prácticamente lo que desactivó esta crisis institucional, que todavía no termina, pero esperamos que ya vaya
que culmine y que se cumpla el fallo en el caso del fiscal, pero prácticamente el detonante y lo que desactivó esta crisis ha sido el rol de la ciudadanía. Eso generó la presión a nivel nacional y a presión a nivel internacional. ¿Crees tú que lo que más vimos de manera enérgica, la expresión de la sociedad, fue a través de redes sociales, Facebook, Twitter y demás? Pero ¿crees tú que esa expresión que se mostró que era muy ferviente, muy protagónica en redes sociales, se pudo trasladar a la acción? Es decir, que la gente se movilizara entonces de manera clara en concentraciones, marchas. Definitivamente. Ahora hemos visto cómo los jóvenes y distintas entidades cada vez más haciendo uso de las redes sociales, de la tecnología, formas de comunicarse directamente con los diputados, ¿verdad? Esto ha sido algo innovador, algo importante, que vemos que cada vez tiene más fuerza. Eso permite además que todos los jóvenes y los usuarios de redes sociales estén constantemente comunicados con todo lo que está pasando. Y desde luego que al haber más conciencia de la importancia del respeto a la institucionalidad y del respeto a la Constitución, esto ha generado que los jóvenes y demás entidades estén vigilantes de las actuaciones que han estado sucediendo y exigiendo transparencia, rendición de cuentas. Y esto ha habido distintas expresiones. Vimos concentraciones en las vías públicas, vimos campañas de jóvenes, vimos videos que se subieron al internet hechos por jóvenes muy buenos que tuvieron una cantidad impresionante de visitas. Entonces creemos que cada vez la sociedad está consciente del rol que tienen. Ya, a ver, y el informe que ustedes han elaborado del primer semestre, ¿hasta qué punto se queda? ¿Logra incluir la parte de cómo se resolvió la crisis en la parte estrictamente de elección de magistrados o no? Acordémonos que el informe es semestral, William. Entonces el informe termina, se cierra al 30 de junio. Al 30 de junio todavía faltaban muchas cosas que pasaran. De hecho, acordémonos que muchos hechos fueron posteriores, como lo que sucedió el 1 de julio, los hechos lamentables del 1 y del 15 de julio, cuando toman posesión. Eso no está incluido en este informe directamente, estará en el próximo, pero no obstante la relevancia del tema, el día de ayer que se hizo la presentación pública y también cuando lo tratamos con los medios de comunicación, les decíamos, miren, lo que ha marcado este periodo definitivamente que ha sido la elección de funcionarios de segundo grado y la crisis institucional que se desató. No obstante, vemos que ahora, hoy por hoy, ya de alguna forma se cumplieron los fallos de la Sala de lo Constitucional al haber procedido la Asamblea a hacer la votación nominal y pública que sucedió la semana pasada, en la plenaria que tuvo lugar el martes pasado. Entonces, por eso es que nos hemos referido al tema, ¿verdad? Porque era difícil tratar este tema sin desvincularlo del momento presente. Exacto. A ver, porque como el tema continúa, ¿será que se ha cerrado finalmente todo el capítulo que tiene que ver con la crisis de institucionalidad alrededor de las sentencias de la Sala? Y en este caso, Javier, quiero remitirme a la parte de elección del fiscal general de la República. ¿Qué se desactivó en el primer momento? Digo, cuando se elige de manera nominal y pública a los magistrados de la generación 2009, 2012 y 2006, ¿se desactiva una parte de todo este embrollo o qué? Nosotros quisiéramos pensar que ya se desactive este embrollo, precisamente por los efectos negativos que tienen estas crisis institucionales en el quehacer diario de los salvadoreños y de las instituciones, y por las consecuencias negativas que tiene con el Estado de Derecho. Pero sí cabe señalar, y aquí se menciona en el informe, de que se da la elección anticipada también del fiscal general de la República, y acá en este caso anticipada por dos razones. Una, porque la legislatura pasada ya había electo al fiscal, ¿verdad? Se repite el mismo vicio en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Pero también vemos de que se hace una elección anticipada con 5 meses de que terminara el actual fiscal general de la República. Sí, porque estamos hablando de que el fiscal termina en septiembre, ¿no? Termina en septiembre, a mediados del mes de septiembre. Entonces eso provocó que hubiera también otro fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la elección del fiscal. Entonces, ¿qué ordena ese fallo? Es que la Asamblea Legislativa actual proceda a hacer la elección del fiscal general de la República, porque sencillamente, en el caso del fiscal, lo que declararon expulsado del ordenamiento jurídico fue el mecanismo. Entonces ahora la Asamblea Legislativa tiene pocos días para hacer la elección del fiscal general de la República. Y en este punto en particular,
nosotros esperamos de que se respeten los fallos y que no vayamos a entrar innecesariamente en otra crisis institucional similar a la que hemos pasado. Bueno, debo hacer otra pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar ese punto porque hay argumentos ahí. Y uno que ha escuchado de manera más recurrente la población es, de parte del bloque de los 50, es justamente el que tiene que ver con el hecho de que supuestamente no estaba integrada completamente en la Sala de lo Constitucional y que por lo tanto entonces esa sentencia no tiene validez. Hablamos más de esto después de la pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Javier, decía en el segmento pasado un poco la argumentación del bloque de los 50 que se ha expresado en las últimas horas y que plantean el hecho de que no estaba integrada completamente en la Sala de lo Constitucional cuando se emitió esa sentencia que ordena que se vuelva a elegir el fiscal general de la República. ¿Cuál es la opinión? La opinión es que es un fallo inapelable, es un fallo apegado a derecho. Es erróneo jurídicamente decir de que la sala no estaba completamente integrada. Hay mecanismos para suplir las vacancias dentro de la Sala de lo Constitucional y el fallo tiene todo el apego al Estado, a la Constitución y a las normativas jurídicas, así que ese fallo tiene toda la validez jurídica y es inapelable y debe respetarse. Entonces, en este caso, ese es un punto que no entra ni en discusión. Ahorita lo que tenemos, lo que es una realidad jurídica, lo que es una verdad, es que esa elección fue declarada inconstitucional y por ende ahora procede a hacer la elección del fiscal general de la República. Bueno, pero tal parece que hay casi la reedición del segundo capítulo en torno a esta crisis. Es decir, una parte fue lo que se hizo con el caso de elección de magistrados y ahora parece que se va a repetir lo mismo. Esperaríamos que no pase. Llamamos a la sensatez, a la cordura y también a la madurez política. Hemos visto ahora este desgaste que ha causado esta situación que ha tenido en vilo al país en los últimos 3 meses precisamente por el incumplimiento de un fallo de la Sala de lo Constitucional. Nuestra Constitución es muy clara, William, al manifestar quién es el tribunal que tiene la facultad exclusiva de declarar las inconstitucionalidades. Y volver a entrar en esta situación de desobediencia, de incumplir los fallos, en un cargo tan importante para el país, porque yo creo que eso es bien importante. Es relevante que lo sepan los ciudadanos, de que el funcionario que debe de elegirse, es el funcionario que representa los intereses del Estado, es decir, representa los intereses de todos los salvadoreños. Y además, el fiscal general de la República es quien promueve la acción penal, promueve la acción legal para los casos en que se han cometido delitos. Y también dirige la investigación del delito. Entonces, estas son algunas de las funciones de las más relevantes que tiene el fiscal general de la República. Entonces, aquí estamos hablando con el tema de la seguridad de las personas también, para que defienda sus derechos y no haya impunidad. ¿Qué puede pasar si no hay elección de fiscal general de la República, como lo manda la sentencia de la Sala? Es decir, para septiembre, a mitad de septiembre quizás tendrán que elegir, pero si no eligen, ¿cuál es el escenario que se plantea? ¿Puede seguir funcionando la Fiscalía General sin fiscal general? En ese caso, si llegara a haber una elección tardía o simplemente continúa la desobediencia y no se hace la elección, lo que procede jurídicamente
es de que el fiscal adjunto asumiría las funciones del fiscal general de la República. Y esta sería la persona que tendría todas las facultades del fiscal, mientras no se hace la elección por parte de la Asamblea Legislativa. Y aquí hay que señalar que en este caso, anteriormente hubo una discusión de que si el fiscal adjunto podía suplir al fiscal general de la República, pero ya no hace mucho tiempo, la actual Sala de lo Constitucional en un fallo dio la razón a las facultades que tiene el fiscal adjunto en cuanto goza de toda la legitimidad del fiscal adjunto para tener esas funciones en el Estado. Lo que sería negativo, y ya ha sido expresado por varios jueces, es de que pretendieran que un fiscal que ha sido declarado inconstitucional entre en funciones, porque eso sí puede generar una situación de inseguridad y de impunidad, precisamente porque muchos jueces con seguridad van a rechazar los casos que esté llevando un fiscal que ha sido declarado inconstitucional, y eso sí puede poner en una situación delicada a los ciudadanos, precisamente porque no habrá justicia en los casos en que ellos han sido afectados en algún delito o alguna situación particular. ¿Crees que puede ser tan evidente esa situación? O sea, porque en el caso y lo hablamos antes de comenzar la entrevista, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, bueno, sí, había mucha relevancia y lo conocían, digamos, los sectores intelectuales, profesionales, entendían perfectamente lo que estaba pasando, pero no había como una consecuencia directa permanente sobre los hechos cotidianos. Me refiero a la posibilidad de que en el caso de la Fiscalía, como hay una relación permanente de la gente por diferentes motivos, de delitos cometidos o lo que sea, ¿crees tú que la población sí lo va a percibir de manera más rápida y evidente, la ausencia de un fiscal general? Definitivamente, yo creo que esto impacta directamente en todos los salvadoreños, en todos los ciudadanos, puesto que si pretendemos llevar los casos en que los ciudadanos hayan sido afectados en una situación particular, que hayan sido víctimas de un delito, por ejemplo, de un robo, de una extorsión, y si ese caso lo promueve un fiscal que ha sido declarado inconstitucional y el juez que recibe la documentación, el requerimiento fiscal, rechaza por no estar legitimado el fiscal todas las actuaciones, prácticamente esa persona se queda sin acceso a la justicia. Entonces eso sí, ambos aspectos impactan en los ciudadanos, definitivamente, porque en la Constitución están los derechos fundamentales. Pero esto es algo más próximo a los ciudadanos, porque aquí se va a ver algo que ha afectado directamente a un ciudadano que va a querer ir a un tribunal a que se ventile su caso y recibir justicia a cambio. Entonces, si se empiezan a caer estos casos porque no es legítima la elección, entonces ahí sí puede entrar en una situación muy delicada y afectar directamente a los salvadoreños. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué debería hacer Astor Escalante? Porque al final es él, como persona, como profesional, que está en medio de esto. Vamos a una pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A ver, Javier, entonces lo que se ve venir es que pueda ocurrir que, no sé, más estímulos, más potencia para el tema de la impunidad en el país, si no se elige fiscal. Es un funcionario clave dentro del Estado. Al tener las funciones de defender los intereses del Estado y promover la acción penal y dirigir la investigación del delito con el apoyo de la policía, maneja ahora el centro de escuchas telefónicas, o sea, una serie de funciones vitales para enfrentar la criminalidad. Entonces,
Esperamos de que no se vaya a dar este vacío, de que el nombramiento del fiscal general de la República goce de toda la legitimidad, y en caso de que hubiera un incumplimiento o un retraso que esperamos que no se dé, tendría que asumir el fiscal general adjunto, ¿verdad? Porque si no, sí pudiera haberse afectado a los ciudadanos en que sus casos se pueden venir abajo y pueden estar ajenos a la justicia y no resolver sus situaciones particulares. Javier, escuchamos algunas declaraciones de Will Salgado, el alcalde de San Miguel y también dirigente de Gana, desde luego, plantear esta situación de elección de fiscal en el marco del perfil quizás de lo que se debería tener desde la visión que tienen o los intereses que tienen los partidos políticos, al plantear de que, bueno, al final de cuentas se requiere de un fiscal que tampoco vaya a inhabilitar candidatos presidenciales. Y aquí en esto hay un temor alrededor de lo que puede ocurrir con un potencial lanzamiento de candidatura de Elías Antonio Saca. Bueno, nosotros hemos manifestado que en atención al fiscal lo que se requiere es una persona honorable, un abogado conocedor del derecho penal, con experiencia en la justicia penal, una persona desde luego independiente, que llegue a hacer su trabajo apegado al rol que tiene y con la responsabilidad del cargo que se tiene. Creo que los ciudadanos podrán ver lo relevante de las funciones del fiscal general de la República. Por ejemplo, el rol que tuvo en esta crisis institucional fue muy importante el fiscal general de la República, en dar unas llamadas de que no se estuviera respetando la ley y que no estuvieran incurriendo en delitos. Entonces yo creo que esta persona que llegue al cargo tiene que ser una persona capaz, una persona conocedora del derecho y además independiente, definitivamente. Tiene que ser una persona que llegue con estas cualidades. Ahora, alrededor de esta elección, perdón Javier, siempre ha habido cuestionamientos por el hecho de que, bueno, lo que se ha buscado y es un poco el sentimiento que hay y que uno percibe de algunos sectores de la sociedad, es decir, es que habitualmente se pone ahí un funcionario bastante tibio, tímido, sin convicción, para que no pueda hurgar casos espinosos y que ponga, digamos, que de verdad llegue al fondo del combate de la corrupción en el país. No estamos ante un escenario como ese, de que al final lo que se está reflejando es más de lo mismo. No quisiéramos de que en esta elección prevalezcan los intereses políticos, partidarios en la elección de este funcionario. Nosotros esperaríamos de que los diputados de la Asamblea Legislativa, que al hacer este nombramiento, porque como ya dijimos, están en la obligación constitucional de hacerlo, tomen en cuenta los intereses del país y que lleguen personas con los mayores niveles de independencia. Cabe señalar, y aquí quisiera hacer énfasis, que el fallo de la Sala de lo Constitucional no se refiere a la persona, ni a las cualidades, o si no cumple los requisitos, se refiere al mecanismo. Y eso también lo que Fusades ha estado manifestando. Lo que hemos mencionado es de que el mecanismo, la forma como se llevó a cabo la elección, iba en contra de la Constitución. Entonces ahora lo que hay que hacer hay que cumplir con el fallo y proceder a la elección. Es decir, perfectamente podrían, si se ponen de acuerdo los partidos, elegir nuevamente a Astor Escalante o a quien sea. Es una posibilidad. Pero el punto es que tiene que repetir el procedimiento. Tiene que elegir porque eso fue declarado inconstitucional. A ver, preguntaba en el segmento pasado y cerraba ese segmento haciendo la consulta, Javier, ¿qué debería hacer Astor Escalante? Es decir, bueno, obviamente él sabrá qué hacer, pero ustedes, digamos, ¿cuál es el consejo que podrían dar o la recomendación si fuera el caso? Bueno, no dudo de las cualidades del licenciado Astor Escalante, es una persona que goza de todo nuestro respeto. Él es una persona que conoce derecho, ha sido un buen abogado, él conoce el contexto de la Constitución y la aplicación del derecho y no me cabe la menor duda de que él estará muy claro de la decisión que tiene que tomar, sobre todo viendo los antecedentes que se han dado con esta crisis institucional que tanto afectó al país. Viendo el perfil que ha tenido esta persona, el licenciado Escalante, nosotros esperaríamos de que su actuación se haga enmarcada dentro del respeto al Estado de Derecho y que dentro de una comprensión de lo que implica actuar apegado a la institucionalidad. Y en este caso, nosotros no nos hemos referido a personas en particular, sino que solamente al mecanismo, y si él resulta luego de las elecciones, de la elección que lleva a cabo la Asamblea Legislativa, logrando los consensos necesarios, esperaríamos que hiciera un buen trabajo. Pero esto debe partir esencialmente del respeto
a la sentencia que se dio y la Asamblea haciendo la elección. Pero sí quisiéramos que este proceso también vimos, no podemos olvidar algo, William. El proceso fue bien apresurado también de elección del fiscal. Recordémonos que la convocatoria que se hizo prácticamente fue muy corta y tomó varios días de la Semana Santa, del asueto de Semana Santa. Y muchos abogados inclusive no se presentaron a postularse como candidatos a fiscal, puesto que preveían de que el proceso podía tener algunos vicios, como era que se eligiera 2 veces por la misma legislatura. Entonces yo creo que una posibilidad que no debería descartarse es que se abriera el proceso para que llegaran más postulantes y que en función de todos ellos se haga una evaluación por parte de la Asamblea Legislativa y que se elija la persona que reúna las mejores cualidades de idoneidad, meritocracia e independencia. Perfecto, vamos a otra pausa comercial. Leyendo un poco el informe que ustedes han elaborado del primer semestre de 2012, hay un apartado donde hacen referencia a estado fallido en una calificación que ubica al país en advertencia. No es FUSADES, sino que ustedes retoman a otra institución alrededor de esto. Vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos de este tema en particular. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Javier, me ha llamado la atención que en este informe semestral de FUSADES, de informe de coyuntura legal, ustedes establecen allí en el apartado que tiene que ver con indicadores de cómo se encuentra el país, hacen referencia a un capítulo de estado fallido, donde hay una institución muy particular que no es de El Salvador, donde ubica a El Salvador justamente con el calificativo de advertencia. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de eso porque al final de cuentas de lo que hemos estado hablando en los minutos anteriores tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad en el país. Entonces, ¿qué es eso? O sea, aclaremos un poco más para que puedan entender nuestros cibernautas y televidentes de qué estamos hablando cuando se habla de estado fallido en la categoría de advertencia para El Salvador. Sí, el informe de coyuntura económica y social se nutre de distintos indicadores que hacen distintos institutos académicos y de esta forma tratamos de alimentar este informe. En este caso tomamos como referencia el informe, el índice de estados fallidos que lo prepara la revista Foreign Policy. Y acá lo que se advierte es que el país tiene distintas categorías para calificar a los países. Uno está en alerta, en advertencia, estables y sostenibles. El Salvador aparece en la situación en advertencia. No aparecemos en el ranking de países, que es alrededor de 170 países, de 177 países aparecemos en la media, en advertencia, por decir algo. No estamos en situación tan delicada como otros países que tienen grandes conflictos sociales. Este indicador mide, esta medición tiene 12 indicadores que miden distintos aspectos de los países. Entonces El Salvador aparece en una posición 93 de 177 países con una evaluación de 74 puntos. Pero al hacer alguna comparación vemos, por ejemplo, países como Finlandia, que aparecen en primer lugar con 20 puntos. Y por otra parte vemos países y por ende, si están en primer lugar, estas personas aparecen como
como democracias, como estados sostenibles, ¿verdad? Y hay otros países, por ejemplo, algunos países africanos, que aparecen en el último lugar en una situación de alerta. Entonces creemos que el país está en una situación en advertencia, lo cual nos indica la necesidad y la importancia de que trabajemos en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en otros indicadores como el respeto a las libertades y otros derechos que también contiene este informe. Entonces yo creo que es importante que el país salga bien evaluado en este tipo de índices, porque esto también tiene muchas consecuencias de cómo nos ven en el exterior, ¿verdad? Y bueno, pero lo que ha ocurrido en el país no está abonando mucho tampoco a que el país no baje más en esa categoría. Estas crisis institucionales afectan el Estado de Derecho, William. Afectan el Estado de Derecho precisamente porque hay un irrespeto a fallos judiciales. Esto advierte un debilitamiento en los frenos y contrapesos y en el sistema de división de poderes. Eso claramente va directamente con la democracia, ¿verdad? Y eso afecta al Estado de Derecho y tiene consecuencias negativas en el país. Y por eso es que nosotros creemos de que como país ya hemos dado muestras de cómo a través del diálogo hemos resuelto problemas como la paz, como la guerra, perdón, a través de los acuerdos de paz. Y entonces ahora también creo que ha sido importante destacar de cómo el país, a través del diálogo, otra vez solucionó uno de los problemas que estábamos teniendo. Pero este diálogo tiene que ser fortalecido y nos tiene que conducir a crear una agenda de fortalecimiento de las instituciones. Ahora, pero es imposible no pensar de que cada una de estas crisis no terminan erosionando más la credibilidad en las instituciones. Porque una cosa es que un conflicto se puede resolver, o sea, y otra es la percepción que va teniendo la gente cada vez más de ver a las instituciones y a las personas enfrentadas. Creo que toda crisis debe traernos oportunidades, aprendizajes y lecciones, William. Y en este caso en particular, claro, estas acciones debilitan la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Pero al mismo tiempo que se debilitan, creo que esto permite a los ciudadanos estar conscientes de la importancia de tener instituciones fuertes. Porque en la medida que tengamos instituciones fuertes, habrá mayor desarrollo en este país. Entonces, es importante por ello de que los ciudadanos estén cada vez más activos en su rol de contralores sociales y exigirles a sus representantes que actúen adecuado a los mandatos legales. Y de esa forma, creemos que es importante que la confianza en las instituciones no tiene que deteriorarse, sino que tiene que fortalecerse cada vez más. Y por eso hay una serie de medidas que abonan a incrementar esa confianza, pero claramente situaciones como las sucedidas debilitan la confianza en las instituciones. Volviendo a esa calificación de advertencia que establece esta investigación, Javier, si lo ubicamos de una manera gráfica en las luces de un semáforo, ¿qué puede ser esto? ¿Una luz amarilla? Yo creo que sí, sería una luz amarilla. Una luz amarilla que nos está señalando de que tenemos mucho trabajo que hacer por fortalecer las instituciones, tenemos mucho trabajo que hacer porque la transparencia y la rendición de cuentas sea un eje transversal en todo el Estado. Entonces yo sí creo que al estar en advertencia nos está diciendo que hay algunas cosas que no estamos bien y hay otras que tenemos que fortalecer. Y una de los temas claves que hay que fortalecer es precisamente la división de poderes y el respeto a la Constitución. Bueno, pero esto tal parece que no, es decir, esos principios no están siendo tan permeados en todos los sectores sociales o políticos de este país. Claro, ahorita con esta crisis institucional ha quedado de manifiesto que el sistema de poderes, el sistema de división de poderes es aún frágil en el país. Cuando un ciudadano ve estos conflictos que se están dando, cuando un ciudadano ve que se pretende irrespetar un fallo judicial y las consecuencias que podría tener el irrespeto a un fallo judicial, pues porque prácticamente desconocer la justicia quiere decir que no va a haber forma jurídica ni razonable de poder resolver los distintos conflictos que se dan en las ciudadanías y en la exigencia de los derechos. Entonces, de parte de los ciudadanos, al ver estas crisis institucionales, este irrespeto a los poderes, sí, definitivamente nos hacen ver en los ciudadanos de que tenemos que trabajar mucho por fortalecer las instituciones democráticas y la confianza en las mismas. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se vincula todo este tema de institucionalidad o de crisis de institucionalidad, del deterioro de las instituciones, con el tema de clima de negocio, de inversión que el país requiere en estas circunstancias? Vamos a una pausa y volvemos.
¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, en la parte consultaba Javier, ¿cómo se amarra este tema de institucionalidad? Porque a veces estos temas resultan un poco como etéreos. Digo, para el común en nuestro país puede decir, bueno, pero ¿qué es eso de la crisis de institucionalidad? ¿Cómo afecta lo que está pasando en Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo puede afectar lo que pueda ocurrir si no se acata la sentencia de la Sala de lo Constitucional al elegir al fiscal general de la República? ¿Cómo se vincula esto entonces con el tema de inversión o con el clima para hacer negocios en El Salvador? Tiene una vinculación directa en el tema de clima de inversiones, William. Precisamente mirábamos al principio cuando conversábamos de que al ver algunos indicadores de que se referían a los obstáculos para la inversión y el clima de inversiones, precisamente el hecho de que la incertidumbre política y jurídica fuera la principal preocupación de los empresarios, eso nos dice muchas cosas. Un empresario nacional o extranjero difícilmente va a invertir en un país en el que no se respete el Estado de Derecho y que no se respeten los fallos judiciales. Eso, en un país en el que no hay seguridad jurídica, difícilmente se van a atraer inversiones. En momentos en los que el país requiere precisamente que haya mayores opciones de empleo. Pero vaya, aterricemos esto, ¿cómo es? Es decir, un empresario ve lo que está ocurriendo en El Salvador y dice, no voy a ir, ¿por qué? Es decir, ¿cómo le afecta a él de manera directa a la hora que él va a colocar 5, 10, 20 millones de dólares en El Salvador? Los empresarios, los inversionistas de distintas formas, leen la realidad y las oportunidades que pueden tener en un país. Y algunas veces esto tiene relación con lo que ellos pueden advertir en los indicadores internacionales de cómo nos están viendo afuera. Por eso, vaya, entonces si volvemos a este indicador del que hablamos antes, donde se ubica el país en la calificación de advertencia de los países en estado fallido, un inversionista puede ver eso, es decir, lo puede considerar y decir, ¿qué certidumbre puedo tener de colocar ahí el dinero? Definitivamente, y hay otros índices como el índice de Doing Business, de haciendo negocios, que también elabora el Banco Mundial. Acá se miran cómo estamos, por ejemplo, en aspectos como la facilitación de comercio, el índice que también están otros índices como el índice de competitividad global, donde te miden cómo está el país. Entonces, vemos, por ejemplo, que en esta situación que se da, genera incertidumbre, que debilita la confianza de los inversionistas. Habían una serie de medidas que se estaban llevando a cabo, se estaban discutiendo a iniciativa del órgano ejecutivo y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y entiendo que el Banco Mundial, leyes que promoverían la inversión. Estábamos hablando de la ley de socios públicos privados. Estamos hablando de la ley de servicios internacionales, estamos hablando de reformar la ley de zonas francas, ley de estabilidad jurídica y otra serie de cuerpos legales que precisamente van orientados a promover la inversión, a dar seguridad jurídica, como la ley de estabilidad jurídica que se quería emitir. Entonces, ¿pero qué pasó? Estas leyes ahorita no llegaron a la Asamblea Legislativa, se detuvo la discusión que se estaba llevando a cabo y esto, de alguna forma, cuando suceden estas crisis institucionales, estos otros temas quedan relegados, quedan marginados de la agenda del país. También ha habido otras situaciones que hay que señalar dentro de la importancia que tiene el mercado centroamericano. La Corte Centroamericana de Justicia desempeña un rol fundamental para ventilar aspectos de la integración centroamericana. Y ahora que vemos que una Corte Centroamericana de Justicia ha disminuido su confianza y también su legitimidad al estar conociendo aspectos que no tiene competencia, y al autodenominarse
Tribunal Supraconstitucional, esto lo que viene a afectar es a una institución importantísima del proceso de integración centroamericana y que tiene consecuencias directas en todo el mercado el mercado centroamericano. A ver, entonces el temor del inversionista fundamentalmente es que va a hacer una inversión en el país, obviamente quiere hacer negocio, quiere recuperar su inversión, y si no hay estabilidad jurídica, él puede ver amenazada esa inversión y no recuperar entonces lo que está colocando en El Salvador. Si no hay estabilidad jurídica, difícilmente un inversionista va a ver las condiciones para poder invertir en el país. Y entonces por eso precisamente lo que se pretende es fomentar estas condiciones que den seguridad jurídica para atraer estas inversiones que tanto necesita El Salvador, definitivamente. Pero también hay otros factores, William. La inseguridad tiene un efecto también en el clima de negocios. O sea, acá hablábamos de que ahora ha desplazado como primer problema la incertidumbre política y jurídica al tema de la seguridad. El tema de la seguridad es otro de los factores que toma en cuenta un inversionista a la hora de hacer negocios en un país. Entonces, eso también es otro de los aspectos que tiene relación con el clima de negocios. También otro de los aspectos que tiene relación es, por ejemplo, la burocracia, si hay burocracia excesiva, son otros de los aspectos que conforman todo este clima de inversiones. Bueno, pero hay un capítulo que debo entender que tampoco está incluido en el informe que ustedes han elaborado, que tiene que ver con las reformas que se hizo en la Asamblea Legislativa, las leyes orgánicas de al menos 19 autónomas, cuando se decide sacar a la representación directa de la ANEP de esas instituciones. Eso no está incluido. No está incluido porque supera el semestre que se registra acá. Pero entonces, ¿cómo calza todo este tipo de hechos con lo que venimos hablando? Bueno, en el caso de las reformas a las 19 leyes de las instituciones oficiales autónomas, primero refiriéndonos a la forma de cómo se hace la reforma. Se hace con dispensa de trámites, sin discusión legislativa, sin tomar en cuenta a las partes interesadas. Y creo que eso sí es un tema que nos debe llamar mucho la atención. Acá en el país ya hemos hablado anteriormente por parte de FUSAES en el abuso de la dispensa de trámites. La dispensa de trámites debe proceder únicamente para situaciones de urgencia nacional o de emergencia, no para tratar cualquier aspecto que no tiene vinculación con una emergencia o una urgencia nacional. Y en ese punto en particular ya hay jurisprudencia que se ha referido al caso de la dispensa de trámites, que para cuándo es que debe proceder. Entonces, acá nos referimos a la forma. En cuanto al contenido, sí creemos que en momentos precisamente de bajo crecimiento económico, cuando lo que se requiere es una reactivación de la economía para que haya mayor crecimiento en el país, este tipo de medidas no abonan a la confianza que debe tener el sector privado con el Estado. Entonces creemos que este tipo de medidas puede tener un efecto en el clima de inversión y debilitar la confianza de los inversionistas con el Estado. Y no podemos olvidar que muchas de las inversiones, la mayor parte de las inversiones vienen de parte del sector privado. Hay 48, creo, un número aproximado de 48 gremiales, no me recuerdo el número exacto, que forman parte de ANEP. Y precisamente creo que estos conflictos con el sector privado no abonan nada al clima de reactivación económica que debe tener nuestro país. Bien, hacemos la última pausa comercial, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
grupo de importantes empresarios del país se retiró del consejo que se ha formado alrededor del Asocio para el Crecimiento. Esa situación se mantiene igual, o sea, no se ha conocido, por lo menos públicamente, de que hayan regresado, Javier. Esta fue una suspensión temporal que hacían los miembros del Consejo para el Crecimiento, que forman parte del Asocio para el Crecimiento. Ellos lo que manifestaron fue que a raíz de la crisis institucional que se estaba dando, creían que no habían condiciones para continuar participando de este Asocio para el Crecimiento, que cabe señalar que es una oportunidad muy valiosa que tiene nuestro país y debemos retomar esas oportunidades que nos da el Asocio para el Crecimiento, porque esto abarca no solo el crecimiento, sino que también abarca el tema de seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que hay que retomar las oportunidades que nos da el Asocio para el Crecimiento y también hay que fortalecer la relación entre el sector privado y el gobierno. Definitivamente que no pueden estar en esta situación conflictiva. En el caso de las autónomas, cabe señalar que es importante la labor de auditoría social que puede desarrollar una persona externa, ajena al gobierno dentro de las autónomas, y también la experticia de estas personas que pueden proveer y pueden aportar en el funcionamiento de estas entidades. Bueno, este mismo día en la edición impresa de la prensa gráfica se incluye una información en donde la ANEP ha advertido con recurrir a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia sobre dos instituciones fundamentales, que tiene que ver con, debo entender, INSAFORP, donde el aporte del 100% de lo que ahí se da viene del sector privado, y el otro entiendo que es sobre el Consejo de Café. Es decir, que están dispuestos a ir a la Corte Suprema de Justicia. En esos dos casos particulares, no hacen referencia a los demás. Este es un derecho que les asiste a ellos, ¿verdad? De acudir a las instancias judiciales. Es un derecho que tienen de poder llevar sus casos ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí habrá que ver ya luego qué se presenta, porque según lo que pude leer rápido, se mencionaba de que querían impugnar la forma de la toma de decisión, la forma de la reforma. Sí, lo que decíamos de la dispensa de trámite que se ha hecho en la madrugada. Porque precisamente entiendo que el argumento va a ser que dentro del proceso de formación de ley se incluye la discusión legislativa y que si no ha habido discusión legislativa se ha obviado ese paso importante dentro del proceso de formación de ley. Ese sería uno de los supuestos que ellos estarían impugnando, la forma. En cuanto al contenido, habría que ver en qué se basa luego esa demanda y ese reclamo que se haga. Porque otra posibilidad que también se ha escuchado es que inclusive las personas que están en las instituciones autónomas puedan interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, el tiempo se nos está agotando, entonces en breves líneas, ¿cómo se puede resumir este informe y qué es lo que nos anticipa para los próximos 6 meses? ¿Qué pensaría en enero sería que estarían ustedes elaborando el En enero se presenta el del segundo semestre. Bueno, creemos en primer lugar que la crisis institucional, debido a la desobediencia de los fallos de la Sala de lo Constitucional, afectó el Estado de Derecho. Ha sido importante el rol activo que ha tenido la sociedad civil en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Vemos también dentro de las conclusiones del informe que el haber podido votar por persona, ahorita está prácticamente ese derecho ha caducado porque la regulación perdió sus efectos. ¿Era un decreto temporal? Era un decreto temporal que caducó. Entonces, si queremos votar en el 2015, de nuevo, por persona, tendrá que regularse de forma permanente. En cuanto al clima de negocios, este continúa estancado, ¿verdad? Por razones que ya hablamos. En cuanto a transparencia, este todavía no es un eje transversal en el funcionamiento del Estado, precisamente porque hay carencias grandes como la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública y otros temas que deberían abordarse. Las lecciones, ¿qué debemos hacer nosotros como salvadoreños? En primer lugar, creemos que estas crisis como las que se han dado no deben repetirse y deben prevenirse. Y por ello debemos trabajar en fortalecer las instituciones y velar por el respeto a la división de poderes. Eso es fundamental. Y la ciudadanía debe continuar en su rol de defensor, de contralor de los actos públicos. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Javier, por haber participado con nosotros. Gracias, William, un gran gusto. Bien, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.